Está con nosotros Ariel Ledesma, es secretario general de la UOCRA, que por lo menos aquí en Provincia del Chaco ha tenido, según los guarismos, un poco más de 15.000, 16.000 personas que están trabajando tanto en obra pública como en obra privada. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por decía yo, por aceptar el convite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. A ver, ustedes siguen, digo, como hombre de la construcción, que tiene bajo su sindicato la protección de miles y miles de trabajadores de la construcción. Digo, ¿les preocupa cuando encuentran este tipo de mensajes y sobre todo con candidatos que, bueno, reciben por parte de la sociedad una cantidad de votos que los colocan en un primer lugar? Sí, a ver, esto es muy preocupante y como vos decís, por ahí también vamos a hacer mea culpa, ¿no es cierto?, por ahí de la sociedad que está buscando otra alternativa, pero tampoco de ir al caos o al precipicio, tirarse al precipicio. Tenemos alternativa, tenemos un gobierno que está haciendo bien las cosas, que está tratando de salir, ¿no es cierto?, de todo este gran inconveniente. Y acá hay un detalle que no es menor, que en su época Macri cuando estuvo sacó el 1% en las obras públicas, nos hizo un daño terrible, fue terrible. Nosotros veníamos 2014 con 17.000 obreros, récord en la construcción de mano de obra, a nivel nacional cerca de los 500.000 obreros trabajando, entonces fue importante. Y cuando vos escuchás que alguien quiere sacar las obras públicas, bueno, entonces estamos en una situación gravísima y no solamente para el obrero de la construcción. No nos olvidemos que la UOCRA, la construcción es la madre de industria, donde la construcción trabaja, está avanzando en la rueda financiera, más de 100 gremios hermanos trabajan a la par, digamos, de la construcción. Entonces nosotros estamos viendo un panorama muy feo. Conocemos la situación que estamos viviendo, sabemos lo que nos está pasando, sabemos que venimos de una presidencia muy mala, ¿no es cierto?, la época de Macri, que cuando asumió Fernández vimos una esperanza, una alternativa de progreso, y justo nos agarra la pandemia, tuvimos 2 años casi paralizados con esa pandemia, donde acá en la provincia del Chaco, gracias al esfuerzo, al gran esfuerzo que hizo Coqui Capitanich en darnos la vacuna para el obrero de la construcción, para arrancar con las obras privadas, cuando en todo el país se estaba haciendo hospitales o salas que se estaba reforzando, ¿no es cierto?, por tema de pandemia. Nosotros ya estábamos empezando a trabajar en obras privadas, en edificios que empezamos, que tuvimos nuestro primer acto en el 2021, ¿no es cierto?, cuando es el 22 de abril, el Día del Obrero de la Construcción, hicimos un acto simbólico en un edificio, ¿no es cierto?, con trabajadores de la construcción y que se podía trabajar sin contagio del COVID. Y así fueron pasando, ¿no es cierto?, hasta que llevamos 2022, final del 2022, con más de 15.000 obreros de la construcción trabajando, un número muy importante, a nivel nacional 470.000 obreros, así que, y esto, bueno, vemos que se va a desplomar con una alternativa que dice que en el 2024 va a solucionar los problemas, que si uno escucha y conoce y sabe que en el 2024 también va a ser difícil, un año difícil para todo y para cualquier gobierno. Ahora, para apelar a la memoria, ¿no?, de estos últimos años, ¿qué pasó con esos obreros que se quedaron sin trabajo en el gobierno anterior? Digo, ¿y qué puede pasar ahora con estas promesas de dolarizar? Bueno, nosotros, como te dije, el 2014 tuvimos, el 2007 empezamos a ir escalando, digamos, progresivamente. 2014 el obrero se encontraba con un vehículo, con una casa, con todo lo que necesita un ser humano para vivir y para moverse. 2019 el obrero vendió la casa, vendió su vehículo y cuando arrancamos, ¿no es cierto?, se encontró sin nada, alquilando, viviendo con los padres de vuelta. Hoy volvió a recuperar ese poder económico que lo había perdido, lo volvió a recuperar. Con una economía muy difícil, que sabemos que apenas llegamos a fin de mes, pero tenemos la alternativa. Hoy le decía, por ahí estamos mirando la tele y vemos las noticias que nos están dando y sí, tenemos la heladera vacía, pero tenemos una tele y tenemos una heladera y comemos.
Bueno, pero hay algo, Ariel, en relación a la recuperación del poder adquisitivo que tenía nuestro país hasta diciembre del 2015. Recordemos, el salario mínimo en dólares era el más alto de la región en ese entonces. Argentina lo tenía. Argentina hoy está lejos de ese porcentaje de salario mínimo en dólares a nivel regional. Está más cerca del descenso que de la punta, por situar un paralelismo futbolero. ¿Qué faltó para que se dé esa recuperación total del poder adquisitivo? Más allá de la pandemia, más allá de la guerra Rusia-Ucrania, que muchos analistas consideran que fue una oportunidad en algunos aspectos también como para tratar de trastocar y recuperar el poder adquisitivo. Bueno, acá hay un proceso que tenemos que ver también la sequía, la gran sequía que tuvimos, que cuando el mundo necesitaba grano, nosotros justo no dimos esa producción que teníamos que dar. Y como decíamos, es un proceso que viene haciendo y que acá hay que ser realista, y el único que podía sostener esto y el único que podía mantener era un gobierno peronista, porque es el único que puede mantener esto. Si era otro gobierno, no íbamos a llegar a esta altura, que ya íbamos a tener otras elecciones o íbamos a tener algún intermediador metido acá. Pero la situación fue muy difícil, sabemos que iba a ser mucho más difícil. Acá hay cuestiones que tenemos que también ver, que es el litio y el gas, cómo se manejó eso, cómo se trabajó en eso, que en la época de Macri se paralizó todo ese trabajo. El litio se lo vendía a Chile como producto bruto, se lo está regalando todavía a Chile. Chile está haciendo plata con nuestro litio, y eso es lo que tenemos que ver. Y eso tenemos que ver también con el próximo presidente que venga, que haga una buena negociación con el gas que vamos a empezar a exportar, que ya lo estamos sacando, que ya lo estamos teniendo en la Argentina, que ya lo estamos consumiendo, porque antes comprábamos el gas de Chile, hoy no lo estamos comprando, hoy ya lo estamos consumiendo nosotros y vamos a venderle a Chile también gas. Ariel, y el litio lo mismo. Perdón, quiero quedarme un poco en esto que planteaba Roberto, pero específicamente en el sector de la construcción y específicamente en la provincia del Chaco, porque si bien es cierto, la recuperación del empleo fue fenomenal y sigue creciendo a doble dígito mes a mes. Ahora, según IERIC particularmente, si tomamos esos datos y también del Ministerio de Trabajo, por lo menos de mayo de 2022 a mayo de 2023, que es el último dato, de los 12 meses, en 11 el salario cayó en términos reales, en el Chaco particularmente. Digo, acá hay una situación vinculada específicamente al sector que no logra recuperar salarialmente, ¿o hay factores externos que también juegan? Sí, acá tenés dos cosas. Algo que el sector tiene que empezar a levantar y tenemos que empezar a pelear. Y por ahí es algo que también el gobernador empezó a pelear con la federalización, ¿no es cierto?, de las provincias del norte, que donde una vivienda en Buenos Aires, en el sur, vale mucho más que una vivienda acá en el Chaco. Eso tendría que equipararse, ¿no es cierto?, y ver esos factores para levantar un poquito más. Hoy la vivienda, por ejemplo, es la que más mano de obra lleva, pero la que menos cobrás, porque trabajás 8 horas nomás. Entonces tu salario es mínimo, y eso es lo que por ahí nos lleva y no sumás. Vos cuando trabajás en ruta, acueducto, que tenés mucho más horas trabajadas, ahí tenés un buen salario, digamos. Entonces en el promedio vos estás trabajando con un salario mínimo. Y las viviendas hoy teníamos más de 5.000 viviendas en construcción acá en la provincia. Sacá a 2, 3 obreros, casi te dan los 10.000 obreros que hoy están trabajando, digamos. Entonces la mayoría que tiene un salario mínimo. Uh-huh. El candidato libertario acá de Chaco dijo en el programa que una de las primeras medidas va a ser cerrar el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, es gravísimo eso. Como te decía, cuando nosotros tuvimos un punto que nos quitaron, fue fatal para nosotros. Realmente quedamos mucho obreros en la calle, íbamos a cortar pasto, a juntar vidrio. En esa época la ciudad estaba limpia porque realmente estábamos juntando cartón que caía, cartón que juntábamos para vender. No había pasto largo porque cortábamos pasto, ya no sabíamos más dónde cortar el pasto, y si lo sacan va a ser terrible, porque a ver, ¿a dónde vamos a ir? Toda esa mano de obra, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde se va a dirigir? Y como te dije, corta lo que es la construcción, corta lo que es la masa fuerte, digamos, que moviliza los otros gremios, empiezan a caer todas las demás cosas. El consumo interno va a empezar a caer. Ariel, ¿lo sorprendió Milei? Y digo porque como que estaba polarizado entre Bullrich, Larreta, Massa, y era como que los trabajadores y en los sindicatos se hablaba, no volvamos al 2019. Digo, como autocrítica, ¿les faltó decir, che, ojo que Bullrich esto es el 2019, pero lo otro es todavía peor que eso? ¿O
¿O qué pasó, digamos, para que por ahí tenga tanto Sí, poder? realmente fue una sorpresa. Somos muy respetuosos de las decisiones del pueblo, ¿no es cierto? Pero es muy lamentable porque a lo que estábamos diciendo, cerrar las obras públicas, realmente nos va a dejar a todos en la calle. Vamos a cambiar de un sistema, digamos, donde estamos caminando dentro de ese sistema y queremos avanzar, crecer, y vamos a empezar todo para atrás, vamos a ir para atrás. Entonces es muy difícil y por ahí uno piensa, y como dije en un principio, por ahí tenemos que rever también nosotros y ponernos a pensar, ¿no es cierto?, hacer mea culpa, pero hoy tenemos que trabajar, hoy tenemos que salir a militar porque sabemos a dónde vamos y lo mal que nos va a hacer ese gobierno. Entonces tenemos que empezar a revertir eso y enseñar y por ahí demostrar y contar lo que no pasó, ya lo que no pasó con eso, con las decisiones que quiere tomar a futuro Milei, nosotros ya la vivimos y ya la pasamos. Entonces la escuela pública es algo grandioso que hizo un gobierno peronista, donde un montón de chicos que hoy lo votaron a Milei están estudiando en una escuela pública. Entonces es muy lamentable eso que Ahora, quieran. Ariel, ya se sabe qué pasó 2015-2019 y quién representa eso. Ya se sabe qué es lo que representaría el otro candidato por décadas anteriores. Ahora, ¿qué autocrítica se hace, sobre todo usted que pertenece al movimiento peronista, digo, respecto a lo que fueron estos 4 años, más allá de pandemia, sequía y demás, y sobre todo de la figura del candidato que se puede entender que tuvo una importancia política importante, pero cuando uno analiza medianamente el número de gestión, obviamente la población, muchos puede criticarlo, digamos, por inflación y demás cuestiones. ¿Hay una autocrítica hacia adentro respecto a lo que es hoy y a lo que pretenden ser bajo el mismo candidato, me refiero? Claro, bueno, acá tenés que ver que Massa, y esto lo dice él mismo también, dentro de la comodidad que estaba dentro de la Cámara de Diputados, agarró una papa caliente y se hizo cargo, y además quiere ser candidato a presidente. Entonces, por ahí hay una cuestión, ¿no es cierto?, donde vos decís, che, no solucionás ahora y vas a solucionar después. Pero es la persona, creo que indicada, que estuvo todo este tiempo para que no realmente nos caigamos. Y nosotros a Fernández por ahí hicimos en el 2022, no me acuerdo si fue en agosto por ahí o en marzo, hicimos en la UOCRA, ya en el campito de la UOCRA en Buenos Aires, hicimos un acto donde estuvo la presencia del presidente Alberto Fernández y en cual nuestro secretario general Gerardo Martínez le regaló una lapicera y le dijo, úsela esa lapicera. Bueno, nunca la usó, pero nosotros lamentamos mucho eso, pero dentro de todo eso vemos la cantidad de obra que hizo en todo el país y cómo sostuvo, ¿no es cierto? Por ahí sí faltó un poquito más, hay cosas que faltan, que tenemos que solucionar, que arreglar, pero nosotros lo que vemos, o sea, dentro de la construcción, lo que estamos viendo a futuro, son estos 2 factores importantes, donde va a estar la industria, la producción, y donde va a estar la construcción y la venta de estos, ¿no es cierto?, productos que tenemos nosotros hoy, que es la minería, que realmente nos vamos a hacer fuertes y tenemos que tener un presidente capaz de hacerlo y por ahí para que negocie bien. Lo que nosotros vemos por ahí el 2024 es, Brasil está haciendo una gran fábrica de agroquímicos para exportar al mundo y le falta gas. Los únicos proveedores de gas de Sudamérica somos nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que ver y evaluar, a ver el presidente qué hace. Bueno, ¿no será mejor también pensar, plantear, Ariel, no solamente tratar de pensar en exportar productos primarios, sino que en nuestro país se puedan desarrollar fábricas para utilizar el gas que tenemos, más allá de que, por supuesto, la exportación siempre viene bien? ¿Se puede pensar un poco más también en la producción industrial local? A ver, esa es la idea y eso es lo que queremos y lo que buscamos. Y por eso por ahí me van a escuchar en muchas declaraciones cuando yo pido política de Estado, ¿no es cierto?, políticas claras para que el inversor de afuera pueda venir y tenga una proyección, ¿no es cierto?, en invertir acá en la Argentina, en el Chaco sobre todo, que por ahí muchos productores que les fue bien hoy con los granos están invirtiendo en Paraguay. Entonces eso es lo que vemos nosotros por ahí, que esa parte del salario que decíamos hoy, si venían e invertían acá y nosotros le dábamos políticas claras y reglas claras, hoy íbamos a estar mucho mejor y con un salario mucho mejor acá en la parte del norte. Ariel, a ver, 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el número real
de gente trabajando en la construcción que están afiliados a la UOCRA en la provincia del Chaco. Si ese número es el techo o están en un piso, y si la proyección les da en cuanto, no solamente 2023, que ya nos queda poco, sino hacia adelante en cuanto a la obra pública, dinamizadora de la economía, tienen ustedes esa posibilidad de, bueno, de seguir creciendo en cuanto a gente que trabaje en el sector. Bueno, hoy estamos alrededor de 11.000 obreros, un poquito más de 11.000 obreros trabajando, ¿no es cierto?, en la formalidad. Y nosotros siempre tenemos una evaluación más o menos que nos manejamos entre 8.000 y 10.000 obreros, son los obreros que se dedican a la construcción, que están dentro de la construcción. Los otros obreros por ahí son panaderos, repartidores, que cuando por ahí las empresas empiezan a necesitar, ¿no es cierto?, que tenemos ahí el gran problema de que no encuentran mano de obra, que las empresas por ahí se quejaban, que no tenían esa mano de obra, digamos, que hacía falta, que había que capacitarlo. Bueno, son estas personas, ¿no es cierto?, que trabajaban en otro rubro y vieron una oportunidad de trabajo y una formalidad dentro de la construcción. Entonces, nosotros no estamos por ahí en un piso, pero sí lo que vemos y nos preocupa es que vamos a empezar a bajar, ¿no es cierto?, al no tener proyección y no tener reglas claras, digamos, a lo que venga el 2024, sabemos, y esto va a pasar porque en un año político siempre ocurre esto para noviembre y diciembre, por ahí hoy se está adelantando un poquito eso, pero esperemos, ¿no es cierto?, que pronto salga el ministro de Economía, Sergio Massa, a dar nuevas medidas, digamos, para que esto se reactive y se movilice. Entre las nuevas medidas que puede exigirle el sector gremial a Sergio Massa, está el bono fijo, una suma fija que pueda un poco, en cierta manera, en cierta forma, tratar de paliar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo. A ver, nosotros por ahí con el bono no nos manejamos mucho porque sabemos que el bono por ahí es informal, más lo que queremos es una paritaria, ¿no es cierto? Tenemos una paritaria trimestral, creo que andamos bien con esa paritaria trimestral, pero si es en pos de solucionar los problemas y arreglar, tenemos que sentarnos y a empezar a hablar para buscar una solución, ¿no es cierto? Acá nadie quiere poner piedra en la rueda, lo que queremos es trabajar y lo único que sabemos hacer nosotros es trabajar. Otra cosa no pedimos y es lo que buscamos, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Por ahí, bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿viste? Cuando te dicen que quieren tocar las leyes laborales, todo. Nuestras leyes laborales del año 75, 76, tenemos, en el 81 también tenemos la ley, la 2250, y siempre se van reactivando y generando, modernizando, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo, sin tocar nada y con la misma ley. Y estamos a sintonía con el futuro. Así que lo que vemos es esto de sentarse a hablar, ¿no es cierto?, y ver lo mejor para el obrero, porque si está bien el obrero va a haber consumo, y ese consumo es el que va a empezar a manejar de vuelta la parte de la rueda económica. Ariel, le quería consultar acerca de las expectativas que hay en la región por este segundo puente Chaco Corrientes. Sé que hoy se hizo una audiencia y también la incorporación de mujeres, ¿no?, en el sector de la construcción, que sé que hay un programa que se está por implementar. Sí, nosotros tenemos nosotras constructoras, ¿no es cierto?, que está a nivel nacional, y acá también estamos trabajando muy fuertemente con el ministro de Economía y de Obras Públicas, Santiago Pérez Pons, en unas capacitaciones de pintura para mujeres, solamente para mujeres. Ya vamos en la segunda capacitación, ¿no es cierto?, así que con buenos resultados. Y lo que queremos es la incorporación de mujeres a la parte de la construcción, pero como te decía hoy, queremos que sean constructoras, no por ahí que la empresa la tome a la mujer, pero que vaya a limpiar o que haga la parte de limpieza de obra. Nosotros queremos que empiece como ayudante, media oficial y oficial especial. Eso quería preguntarle justo porque al principio, cuando recién arrancó su nota, usted habló de 15.000 obreros. Después recién mencionó 11.000 más o menos, y los datos del Ministerio de Trabajo de IERIC están en 9.800, 9.900, sí. Más o menos parecido. Ahora, la pregunta es, independientemente de cuál sea el número, ¿son obreros de lo que estamos hablando o son, por ejemplo, arquitectos mismos que trabajan en las firmas constructoras, ingenieros, otros profesionales que quizás no están en obra todos los días como obreros, pero están en el sector, digamos? Sí, no, ahí estamos hablando solamente de obreros y capataces. Bien. O sea, lo que están todo el día en obra, digamos. Por ahí en el IERIC no va a estar el capataz, claro,
pero son gente que sí que está dentro de obra todo el día. ¿Y hay alguna medida que se realice del sector gremial para, de alguna manera, reducir los márgenes de informalidad? Porque más allá de las leyes que existen y demás, que sí es cierto que siempre se puede ajustar, pero la construcción de por sí históricamente tiene un alto grado de informalidad por trabajo más chiquito, contrataciones particulares y demás. Bueno, mira, cuando tenés muchas obras, por ejemplo, donde ocupás muchas empresas, por ahí las empresas dejan de lado, por ejemplo, hacer muros, piletas o alguna refacción de vivienda y se dedican a construir vivienda o a hacer asfalto o ruta. Cuando ocurre eso, vos tenés un margen de obreros que salen de la formalidad y empiezan a trabajar dentro de la informalidad, donde hacen grupos de tío, el primo, que son 5 o 6, bueno, y empiezan a trabajar. Eso se vio mucho, pero esa parte es la minoritaria. Hoy, cuando ocurre esto, que empieza a haber esta inflación, estas cuestiones, es donde más la informalidad empieza a aparecer. Por un lado, porque el obrero busca no caer de vuelta en no tener trabajo y no conseguir nada, entonces buscan la informalidad para conseguir un plano o una ayuda social del gobierno y trabajar de esa manera en la informalidad. Y por ahí también hay empresarios que aprovechan esta situación y lo toman y lo tienen informalmente trabajando en viviendas y de obras públicas. Hay una situación muy compleja donde estamos trabajando nosotros con inspecciones que hacemos con nuestros inspectores dentro de UOCRA y también con el Ministerio de Trabajo, tanto de la provincia como de Nación. Y la FIP también está trabajando con esto. Ariel, gracias por la visita. Muy bien, muchas gracias. Ariel Ledesma, secretario general de UOCRA Chaco, bueno, los números están ahí, entre 10.000, por un lado, él habla de afiliados, obviamente, uno puede subir un poco el rango si da cuenta de esto que contaba al final, digo, hay cierto porcentaje de informalidad que es, bueno, el familiar, como decía, el primo, el tío, que agarran una hora para que esas horas que no duran por ahí un mes o 2 meses y que en definitiva les permite hacer lo que se conoce comúnmente como la diaria, digamos. Así que, bueno... y hay expectativas por este segundo puente, ¿no? Me parece que es una obra fantástica que empieza el 2025, ya hay una fecha, así que hay expectativas también por esto. Bueno, si hay obra va a ser pública. después del segundo acueducto que estamos construyendo aquí en Chaco, será la obra más importante de Latinoamérica.